Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio nuevamente del podcast de Daniel Retana. Estoy muy contento, muy complacido. Es muy gratificante verdaderamente escuchar cada uno de sus comentarios, sus mensajes, su WhatsApp, sus correos electrónicos. Ha sido toda una bendición poder compartir con ustedes por este medio en el que habitualmente pues uno puede escucharlo una y otra vez. Para todos aquellos que me han dicho, Daniel, he puesto su podcast una y otra vez porque he tomado apuntes, he tomado notas. Bueno, eso para mí es muy gratificante, de verdad. Me siento muy contento, muy agradecido con Dios y con cada uno de ustedes que me impulsan a hacer mejor esta grabación o estos episodios y que los temas sean verdaderamente relevantes y críticos para la vida cotidiana, que sean aplicables, que sean prácticos y que puedan beneficiarnos en nuestra forma de vivir. He titulado el podcast del día de hoy La Cueva de los Leprosos. Antes de que usted piense que esta va a ser una enseñanza religiosa o que va a tener un contexto bíblico, quiero decirle que no va a ser así. Vamos a hacer todo un análisis psicológico de todas aquellas personas que nosotros en algún momento de nuestra vida hemos catalogado como personas difíciles. ¿Les ha pasado a ustedes que tienen personas difíciles alrededor, al lado? O incluso ya mientras yo daba la introducción pensaban en unas cuantas personas alrededor, en unas cuantas personas en su familia, en su trabajo, compañeros o su propia pareja, algún hijo, algún abuelo, alguna tía. Ya uno se hace la idea de todas aquellas personas que podrían ser catalogadas como personas difíciles. Ahora, no quiero promover la etiqueta de personas difíciles, pero quiero que ustedes me den un poco de paciencia en este podcast para explicarles por qué he titulado este episodio La Cueva de los Leprosos. Les quiero hacer una pregunta muy sincera. Si yo les dijera a ustedes en este momento, siglo XXI, año 2021, estamos 29 de abril del 2021, si yo les preguntara a ustedes lo siguiente, yo quiero que me contesten con total sinceridad, o que ahí ustedes donde están escuchándome, se contesten con total y absoluta seguridad de lo que les voy a preguntar. ¿Caminarían ustedes libremente hacia una cueva en donde ustedes se dan cuenta que hay personas, por ejemplo, con COVID-19? ¿Ustedes caminarían libremente a la casa de una persona que ha sido recientemente diagnosticada con el coronavirus? Remontémonos unos años atrás. Imagínense ustedes una gran cueva, una gran caverna, y ustedes dirigiéndose a esa cueva, sabiendo que dentro de esa cueva hay personas que tienen una enfermedad extraña, una enfermedad que por algunos médicos ha sido llamada la enfermedad de Hansen actualmente. Evidentemente en aquel entonces, háblese de la época de Jesús, ¿verdad? O la época de la edad primitiva. Era una enfermedad muy extraña que aparecía en algunas personas y que se entendía que las personas que tenían lepra habían cometido algún pecado, habían cometido alguna maldad, habían cometido algún acto indebido y entonces habían sido castigados con una lepra, con una enfermedad en su piel. La famosa enfermedad de Hansen era una de las peores maldiciones que alguien podría tener. Imagínense que ustedes se van dirigiendo hacia esa cueva en donde hay personas que tienen lepra, que tienen enfermedad en su piel. De hecho, me llama la atención porque la revista peruana de epidemiología estaba leyendo que menciona la lepra no siempre fue entendida así en los tiempos antiguos. Habían algunos diversos padecimientos que una persona podía tener en su piel, y toda enfermedad, por decirlo de alguna forma, dermatológica o epidérmica que estuviera en la piel era considerada como lepra. Incluso algunos datos y escritos datan la aparición de la lepra
600 años antes de Cristo. Quiero hablarles un poquito de la lepra porque lo quiero relacionar a todas aquellas personas que nosotros en la vida hemos excluido, o todas aquellas personas que se han sentido excluidas por alguien o que han caminado por la senda de su vida pensando que no son suficientemente buenos o que no van a ser aceptados en ningún área de sus vidas. Tal vez este no sea su caso, tal vez esta no sea su situación, pero puede ser que a lo largo de nuestra vida hayamos recibido esas heridas de rechazo, esas heridas de discriminación, esas heridas de exclusión en donde alguien te dijo, no, todos participan excepto vos, o todos tenemos planes pero a ti no te invitamos. Hicimos una fiesta, pero a ti te dejamos a un lado porque eres el extraño, eres el raro y no queremos que formes parte de nuestra reunión social. Si nos vamos un poquito más atrás, a la época más antigua de la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 13 y 14 del libro de Levítico, se habla de diferentes tipos de lepra y de cómo se diagnosticaba la lepra en esos años. De hecho, es todo un manual de qué se debía hacer si una persona era diagnosticada con lepra. Tenía un gran rótulo sobre su frente que significaba vergüenza, que significaba enajenación, que significaba discriminación, porque aparte de que era una evidencia física de que algo andaba mal con su piel, quedaban automáticamente descartados de la sociedad. Es decir, recibían un bullying total, una exclusión pronunciada, una herida en lo más profundo de su alma. En ese momento, la lepra fue considerada, como les decía al inicio, un simbolismo del castigo divino. Eso significaba que una persona con lepra, si había sido rechazada por Dios, entonces el pueblo hacía lo mismo. Era la interpretación que tenía el pueblo acerca de una persona leprosa. Vean qué interesante, tanto así que uno de los versículos más icónicos acerca de la lepra está en el versículo 45-46 del capítulo 13 de este libro que se encuentra en los libros de la Torá o de la ley de Moisés, en donde dice así: el enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro, es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. O sea, esto era un boleto al aislamiento. Era un tiquete directo al anonimato. Incluso era justamente el asilo al que se enviaban a todas las personas extrañas, a las personas heridas, a las personas con llagas en su piel. Al ser una de las infecciones más antiguas de esa época, la única alternativa era aislar a las personas, echarlas fuera. No sé si ustedes han visto la película de Ben-Hur, una de las famosas películas de Semana Santa, donde podemos ver que existe una famosa o un famoso valle de los leprosos, o para los que han leído el libro del hombre más inteligente de la historia, del doctor Augusto Curie, se habla de una cueva de los leprosos. Eso me hace a mí pensar que los leprosos en algún momento de su vida tuvieron que haber hecho una especie de refugio para personas impuras, por decirlo de alguna manera, un lugar de reclusión. Yo diría que uno de los centros COVID más antiguos de la historia de la humanidad era una especie de, podríamos decirlo, invernadero para personas que tenían alguna enfermedad en su piel, y ahí se reunían todas aquellas personas que eran rechazadas, todas aquellas personas que eran excluidas. Y me llama la atención porque la cuarentena que vivimos hoy en día no es un invento moderno. De hecho, para las personas con lepra en aquel entonces, como una medida de protección para la población, se enviaban a los extraños, a los raros, a los difíciles, a los heridos fuera de la ciudad. Y entonces ahí empezaban a hacer vida personas que habían recibido el rechazo absoluto de la sociedad, así como muchos de nosotros hemos vivido normalmente el rechazo a lo largo de nuestra vida. He aprendido un principio en mi vida personalmente como psicólogo, pero también como persona, y es que normalmente las personas que hieren son las que están más heridas. Cuando veo a una persona sobresaltada y expresando desde sus entrañas una reacción de enfurecimiento,
Puedo identificar que quizás está abriendo un portillo o una pequeña grieta para evidenciar lo que hay en su interior. Me hace pensar que las situaciones del día a día nos permiten ver qué es lo que realmente se esconde detrás de esas reacciones, de esas palabras, de esos pensamientos. Yo me imaginé la siguiente escena y quiero que nos imaginemos nosotros en esta misma escena. Me imaginé caminando hacia una de esas cuevas de leprosos de la época del Imperio Romano o de la Europa de la Edad Media. Me imagino un lugar aislado de la sociedad donde se escondían las personas por miedo a ser apedreados o incluso hasta quemados, a que se burlaran de ellos y a ser excluidos por los que entre comillas se consideraban sanos. Posiblemente en esa cueva yo me imaginé a familiares, amigos, mostrando un poco de compasión. Algunas de las personas, me imaginaba esta escena, como en una cueva, me imaginaba a algunos tirándoles o dejándoles pan afuera de la entrada para ver si al menos podían digerir un poco de comida y así no murieran de hambre. Me puedo imaginar de esa forma todos los familiares que hoy tienen a pacientes COVID y que tal vez están conectados a un respirador artificial en una unidad de cuidados intensivos. Yo me imagino esa cueva de leprosos en el interior de la caverna como un lugar con un pozo de agua en que se podían bañar las personas que llegaban, hacían sus necesidades o incluso hasta tomaban agua que podía provocarles más infecciones en su piel. Podríamos decir que esa cueva era como un depósito de seres humanos. Y me hice ciertas preguntas. ¿Cómo se entra a un lugar así? ¿Cuál es el saludo más apropiado? Es más, ¿cómo aseguramos que podríamos salir vivos de ese lugar? Yo pensaba en su momento que quizás la solución más sencilla podría ser salir corriendo buscando nuestra propia seguridad. Yo me imagino en ese lugar y es algo que, a través de este ejercicio de la visualización, a mí me gusta mucho hacer esto porque puedo imaginarme en escenas en las que puedo evaluar cómo podría reaccionar. Me puse a pensar que tal vez yo vería leprosos y no personas. Y ahí fue cuando tuve la idea de hacer este podcast. ¿Cuántas veces vemos leprosos en nuestra vida y no personas? ¿Qué pasa si en esa cueva de ladrones le dicen a usted que está su papá, o que está su abuelo, o que está alguna persona que usted ama, y que contrajo la enfermedad de la lepra y todo su cuerpo se le desfiguró? Bueno, me imagino a padres también diciendo que sus hijos en algún momento se avergonzaron de ellos porque contrajeron la lepra. Me imagino a todas las personas que pudieron haber abandonado a un leproso, los hermanos, la pareja, incluso los padres abandonando a sus hijos. Literalmente puedo imaginarme a un leproso diciendo: es que yo no merezco vivir, yo no merezco seguir en esta vida porque soy leproso y los leprosos no viven, los leprosos se esconden, los leprosos no están en la superficie de la sociedad, al contrario, deben esconderse porque ellos no son aceptados por los demás. No sé si ustedes pueden imaginarse conmigo esta escena que puede ser un poco difícil de digerir y esta escena que puede ser un poco perturbadora para todos aquellos que podemos imaginarnos realmente cómo podría ser esa escena. ¿Qué le podría dar coraje a una persona herida? Quizás palabras, me imagino, como: ustedes son gigantes, porque como basura han buscado seguir viviendo. Siendo tratados como basura, han buscado la forma de seguir viviendo. ¿Cómo temer no contagiarse en un lugar así? A lo mejor muchos de nosotros hubiéramos huido, o incluso pocos hubiéramos tenido el tacto para acercarnos a estas personas. Debemos entender que los leprosos hieren porque están heridos, que en ese momento podrían parecer fieras, pero estaban deseando que alguien les hablara a lo más secreto del alma. Y así hay muchas personas en nuestra vida que podríamos estar catalogada, poniendo una etiqueta o una calificación de ser personas difíciles. Pero por un momento yo quiero que pensemos en estas personas queridas, caminan a nuestro alrededor y que normalmente calificamos como personas difíciles. Hoy hablamos de ponerle límites a todas aquellas personas que nos colman la paciencia o que nos caen mal o a las que fácilmente podríamos bloquear de las redes sociales,
a las que les enviamos un mensaje diciéndoles que por favor se desaparezcan de nuestra vida, o a las que aislaríamos por su comportamiento. Lo que pasa es que a veces no nos tomamos el tiempo de entrar a esa cueva. Y mi mensaje va dirigido, o mi podcast va dirigido el día de hoy, a entender que antes de hablar de todas estas personas heridas, o entre comillas leprosos, debemos saber que en algún momento nosotros también hemos estado heridos. En algún momento también hemos tenido lepra, y aún así han habido personas dispuestas a curarnos. Han habido personas que han estado dispuestos a ver en nosotros gigantes cuando nos sentimos total y absolutamente miserables. No quiero decir que tener lepra sea lo mismo que estar herido emocionalmente, pero es una analogía para comprender que todos hemos sido excluidos por alguna razón. Hemos sido apedreados por la crítica, vapuleados con la etiqueta, sepultados con la burla. Todos hemos sido heridos. Es más, ¿te encuentras herido el día de hoy? ¿Fuiste tratado como un leproso y enviado a vivir en una cueva? ¿Qué es una cueva? Bueno, una cueva es esa protección emocional que parece ser el mejor refugio para vivir. Lo cierto es que solamente es un asentamiento de defensa. Es un lugar en el que piensas que te estás protegiendo, pero realmente estás aislándote de los demás. Y no puedes vivir como un leproso aislado cuando debes sanar tus heridas. Las personas leprosas en aquel entonces se consideraban inmerecedoras de la vida y pensaban que su destino había llegado al fin, a su final. Gritaban día y noche: soy impuro. Es decir, ellos pudiendo haber buscado la manera de vivir, gritaban día y noche que su vida había terminado. Tal vez estaban heridos por fuera, pero estaban mucho más heridos por dentro. Quiero contarles una historia para hacer un cierre de este tema, y fue que hace un tiempo visité un restaurante que no diré el nombre, obviamente para guardar la confidencialidad, y me atendió una señora. Desde que yo vi a esta señora, yo noté que ella estaba un poco perturbada. Empecé a verla. Yo soy una persona muy observadora, no ese típico psicólogo, perdónenme la expresión, ese psicólogo necio que anda analizando a todo el mundo. No, pero yo soy muy observador. Y después me di cuenta que esa señora era la dueña del lugar. Antes de eso quiero hacer un paréntesis. Una de las cosas que más me ha costado en mi vida poder trabajar es tenerle paciencia a las personas en un lugar de servicio al cliente cuando me dan un mal servicio. ¿Y a qué se debe esto? A que yo inicié trabajando en algún momento de mi vida en una panadería. Y algo que a mí me enseñaron, bueno, de hecho mi tío me enseñó, era que uno siempre debía tratar de provocarle una sonrisa a alguien, o de darle un buen trato a la persona que uno tuviera al frente, a la que le estuviera dando un servicio. Entonces me quedé con esa imagen grabada en mi cabeza, con ese principio grabado en mi cabeza. Y al día de hoy, cuando recibo un mal servicio en algún lugar, realmente me cuesta controlar el enojo. Y bueno, regresando a esta historia, yo noté que esta señora estaba un poco indispuesta. Entonces aproveché para decirle que nos habían enviado el pedido mal, que nos estaban cobrando algunos alimentos que no habíamos consumido. Y entonces esta señora entró en furia. Después de un intercambio de palabras, esta señora entró en furia y me dijo que yo era ese cliente incómodo que básicamente es el que destruye el ambiente de un lugar. O me dijo en otras palabras, como ustedes son los clientes incómodos que vienen a pasearse. Pasearse en Costa Rica significa a criticar un lugar. Y yo nada más le estaba dando una oportunidad de mejora. Ella no aceptó mi feedback y de hecho terminó diciéndome lo siguiente. Me dijo, bueno, lo invito a ir a cualquiera de los restaurantes que hay por aquí cerca, excepto al mío, porque la verdad aquí vienen muchos clientes y no necesitamos clientes incómodos como usted. En el momento para mí fue un gesto absolutamente equivocado por parte de ella y me enojé un poco. La verdad salí del lugar un poco molesto, y cuando iba de camino en mis adentros, aunque iba con unos amigos, pero iba pensando en esta situación y llegué a una conclusión. Aunque me pareció un muy mal gesto, pensé, las personas heridas son las que hieren. Quizás nadie le ha curado a esta señora sus heridas, nadie se ha sentado a hablar con ella para ver cuáles son sus preocupaciones. A lo mejor nadie le ha resaltado sus virtudes, a lo mejor trabaja día y noche y aún se siente vacía. No lo sé, sin afán de suponer, imaginé que era una persona frustrada,
y que posiblemente en algún momento podía haberse escondido en una cueva, en un espacio oscuro. Y es que algunos, tratando de protegerse, se aíslan, y cuando se aíslan pierden la oportunidad de reconstruir su vida. En fin, hablando de todas estas personas que están a nuestro alrededor y a veces catalogamos como difíciles, pensemos 2 veces. A lo mejor son personas que tienen un historial detrás. Y aquí quiero dejarles una serie de recomendaciones y principios para tratar con las personas que en algún momento se han escondido en la cueva de los leprosos. En otras palabras, cómo lidiar con personas difíciles, entre comillas, aunque no me gusta la etiqueta, o a las que cuesta tolerar. En primer lugar, no trates de cambiarlos porque eso depende de ellos. Ellos son los dueños de su propio cambio. Número 2, recuerda que no puedes controlar las conductas de otros, pero sí las tuyas propias al tratarlos a ellos. Y esa es una de las más importantes. Me imagino nuevamente la escena dirigiéndome a la cueva de los leprosos. ¿Cómo me hubiesen recibido? ¿Qué trato les hubiese dado yo a esas personas que habían sido rechazadas y excluidas por la sociedad? En número 3, no caigas en la trampa de la culpa. No es tu trabajo convertir a una persona infeliz en alguien feliz. Me imagino que los leprosos a veces lo que necesitaban solamente era escuchar a alguien que se sentara a conversar con ellos, no a alguien que necesariamente viniera a cambiarle su condición. Porque eso es lo que pasa muchas veces, nos sentimos en la responsabilidad de cambiar a la gente cuando en realidad lo que tal vez la gente necesite es solamente un buen trato o alguien que se siente con ellos a escucharles. 4, trata de mostrar empatía que refleje un buen trato, pero no aquella empatía que justifica deliberadamente sus acciones. Es decir, una empatía que nos permite entender a la otra persona, mas no una empatía que refuerza cada una de sus acciones, que pueden ser acciones que les destruyan a ellos mismos o acciones que nos ofendan a nosotros. No estamos aceptando sus conductas, pero sí les estamos mostrando incondicionalidad. En quinto lugar, cuando escuches a una persona negativa, cuando escuches a una persona entre comillas difícil, cambia los temas de conversación, sé intencional, pregúntale cómo ha estado, cómo está su familia, cuáles han sido sus últimos logros, cuál fue el último éxito del año que acaba de pasar, cuáles son sus sueños, cuáles son las cosas que quiere lograr. Cambia los temas de conversación cuando se trate de un asunto negativo. En sexto lugar, establezca límites y distancias cuando sea necesario, sin preocupación por la reacción ajena, pero siempre considere que detrás de un leproso puede ser que hayan heridas y que los heridos son los que hieren. Evidentemente no nos vamos a exponer a ser heridos por otras personas, pero entendamos que a veces hay palabras que son sanadoras, hay atenciones que son curativas y hay 2 oídos que a veces curan las palabras de una persona negativa. En séptimo lugar, confronta también la negatividad de esa persona y pregúntale por soluciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Porque no siempre debemos dejarnos guiar por la corriente de la negatividad, sino que también podemos enfocarnos en las soluciones. En octavo lugar, no permitas que el comportamiento de alguien o las palabras afecten la forma en la que te sientes contigo mismo. Porque eso pasa muy a menudo. Permitimos que aquellas personas heridas terminen haciéndonos sentir también heridos, cuando en realidad lo que ellos necesitan es comprensión, no que las heridas que ellos tienen recaigan sobre nosotros también. Y en noveno lugar, y creo que uno de los más importantes, perdónalos. Perdona a las personas que te hirieron, no por ellos, sino principalmente por ti. Y con estos 9 consejos para lidiar con personas difíciles, entre comillas, o leprosos, yo los invito a que todas aquellas personas que sienten y que se han identificado con este podcast, que puedan compartirlo, pero que también se puedan preguntar a sí mismos, ¿será que yo me puedo dirigir a una cueva de leprosos? Entendiendo que en algún momento yo también fui leproso y que alguien curó mis heridas. ¿O que, en el mejor de los escenarios, puedo ser una de esas personas que ayuda a los demás a curar sus heridas? A veces no necesitamos demasiadas herramientas, demasiados recursos, demasiadas capacidades. A veces solo necesitamos 2 manos, 2 pies, una boca y 2 oídos.
y 2 ojos que puedan mirar profundamente la necesidad de la persona que está en aprietos. Ha sido un gusto poder hablar con ustedes nuevamente en este espacio. Los invito a que puedan unirse a cada uno de los proyectos que estamos consolidando y que estamos estructurando. Así que buenísimo haber compartido con ustedes en este espacio y como siempre les envío un fuerte y caluroso abrazo. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Daniel Retana es terapia individual, de pareja y familia, conferencias, talleres y asesoría empresarial, entrenamiento en inteligencia emocional. Además, podés conseguir su libro, ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones?, en toda Latinoamérica.